Muy buenos días, colegas. Habla Guillermo Sigüenza. Vamos a tener el día de hoy una plática muy particular sobre el eslabón faltante del ciclo de mejora continua del mantenimiento. Esta es una plática muy importante, dado que todos queremos que nuestro mantenimiento, nuestro proceso de mantenimiento se mejore como un proceso de mejora continua siguiendo el ciclo de Deming. Vamos a dar inicio. Ok, damos inicio. El ciclo idealizado de mejora continua del mantenimiento que nosotros pretendemos tener, pues es de que en una instalación existente tenemos nosotros unas estrategias de mantenimiento que hemos venido utilizando, ya sea por tradición o porque hubo algún tipo de análisis. Entonces, esas estrategias de mantenimiento se están traduciendo en, en una base de datos del CMMS. El CMMS me refiero al Sistema de Administración de Mantenimiento Computarizado, que es el software de mantenimiento. Entonces, todas esas estrategias las plasmamos en el CMMS y de ahí, pues, identificamos las tareas, ya sea por tiempo, predictivas o cuando son correctivas. Entonces, generamos órdenes de mantenimiento. Esas órdenes de mantenimiento las planificamos, las programamos y luego pasamos a ejecución. Una vez que estas son ejecutadas, pues obtenemos ciertos resultados físicos. Esos resultados físicos los tenemos que registrar como un cierre de orden de mantenimiento. Esos registros pues deben de contener qué se hizo en el mantenimiento, si fue una reparación, una sustitución o si fue un mantenimiento preventivo, predictivo, y qué fue lo que se hizo particularmente hasta llegar a nivel componente. Normalmente esos registros quedan plasmados en la finalización de la orden de mantenimiento y quedan dentro del CMMS. Ahora, para nosotros poder continuar con el ciclo de mejora, tenemos que pasar a analizar esos resultados. Esos resultados que obtuvimos los tenemos que analizar, que aquí es donde entra la parte de ingeniería de confiabilidad. Hay diferentes formas de analizar los resultados, pero las más actuales ahorita pues es efectuar un análisis RCM. Un análisis RCM que es mantenimiento centrado en confiabilidad, pues es un proceso para definir las mejores estrategias de mantenimiento. Iniciando, definiendo la función del equipo o de la máquina, su falla funcional y llegando a los modos de falla. Para realizar este análisis RCM necesitamos que los datos que obtengamos de los MMS tengan el formato adecuado o la calidad adecuada y estén en el mismo lenguaje para poder analizarlos. También practicamos nosotros lo que es el ACE, que es análisis de confiabilidad estadística. Los análisis de confiabilidad estadística pues tratan sobre la vida el comportamiento de vida de los componentes y están basados, bueno, se utiliza por ejemplo el análisis Weibull para determinar pronósticos de falla, pronósticos de vida de componentes. Ahora, también para poder realizar este tipo de análisis se requiere tener la información de los resultados, de los mantenimientos correctivos, formatos
o que contengan la información adecuada para realizar análisis estadística. Entonces, eso es lo que vamos a tratar en esta presentación. ¿Qué es lo que necesitamos para efectuar estos análisis y dónde se rompe esta cadena? Porque aquí, después de tener los resultados, pues entonces ya sacamos las recomendaciones, modificarlas, cambiarlas o implementar nuevas estrategias. Y entonces se reinicia el ciclo otra vez, y eso a cabo de 2 o 3 años, pues tendremos una visión muy completa del comportamiento de nuestros equipos y podemos hacer pronósticos de comportamiento, no pronósticos de fallas a futuro. En las siguientes diapositivas, pues vamos a analizar paso a paso práctica en la mayoría de las empresas, y me refiero a la mayoría de las empresas a nivel mundial. Este es un problema a nivel mundial. ¿Por qué no se cierra el círculo de mejora continua del mantenimiento? Y cómo se le puede dar solución a esta problemática. Hay muy pocas compañías a nivel mundial que están abordando este tema. Antes de continuar, voy a hacer una pequeña encuesta al público que no la van a poder contestar, que la podamos ver, pero en forma personal, contéstenla, por favor. Actualmente realizan ustedes análisis RCM para determinar las estrategias y planes de mantenimiento de sus equipos. La segunda es cómo determinan las estrategias y planes de mantenimiento anuales y mensuales de los equipos de su planta. O sea, lo hacen basado en lo que hicieron el año pasado o hacen algún análisis tipo RCM. El tercero, cuentan con ingenieros de confiabilidad en su planta o ingenieros u otras personas de mantenimiento que realicen análisis de confiabilidad. Y 4, analizan los resultados generados en órdenes terminadas de mantenimiento correctivo en conjunto con los datos de monitoreo predictivo, o sea, de mantenimiento basado en técnicas predictivas actuales, para de esta forma modificar y optimizar las estrategias y planes de mantenimiento de forma continua. Bueno, si ustedes contestaron no a la pregunta vamos a analizar un poquito más en detalle el ciclo ideal de mejora continua del mantenimiento. Por favor, a los asistentes, no apaguen sus cámaras o sus micrófonos para que no haya interferencia. Gracias. Todo empieza con la estoy suponiendo que tenemos una administración del mantenimiento, ya sea o en la actualidad casi todo el mundo ya cuenta con un CMS, ¿no? Que es un software de mantenimiento, o lo que le llaman ahora un Enterprise Asset Management, o sea, un sistema de administración de activos a nivel empresa. Todo empieza con la orden de mantenimiento, donde identificamos el trabajo de mantenimiento, sea predictivo, preventivo o correctivo. De hecho, vamos a estar enfocándonos más al mantenimiento correctivo. El mantenimiento planeado, que es el preventivo y el predictivo, normalmente pues se planea, se programa, se ejecuta el trabajo y se reporta lo que se hizo. En el caso de los correctivos, pues muchas veces va de identificar el trabajo, o sea, reportan la falla, un reporte de avería, y se pasa directamente a ejecutar el trabajo de mantenimiento.
de aquí también se reportan los resultados. Los resultados de los trabajos correctivos, o sea, de los trabajos que corrigieron fallas, son de los más importantes. Porque a final de cuentas uno de los objetivos o las fallas de alguna forma nos estamos produciendo, ¿no? En de producción. Bueno, el mantenimiento, aquí lo ideal es de que esos resultados pasen a ingeniería de confiabilidad o ingeniería de man que se puedan analizar y tomar decisiones de cómo mejorar pues, las estrategias y planes de mantenimiento que tenemos. Y aquí es a donde hay una brecha, especialmente con los MMS actuales, porque los MMS actuales, y esto es muy importante, están enfocados a definir, registrar las fallas funcionales del equipo o de la máquina en sí en forma integral. Las fallas funcionales, inclusive las fallas funcionales que se recomiendan en el ISO 142, la ISO 14224, están enfocadas al equipo, o sea, la falla funcional, que es la falla funcional del equipo, y luego vienen los modos de falla relacionados con el equipo. Nosotros, para realizar análisis de confiabilidad, necesitamos trabajar con la unidad de la confiabilidad. La unidad de la confiabilidad es el modo de falla. Y el modo de falla tiene tres partes. El modo de falla debe de contener el componente involucrado, el componente o parte mantenible, el daño que sufrió, o sea, el componente, cómo falló, porque a final de cuentas, como fallan las cosas es a nivel de parte mantenible o de componente. Y tercero, la causa, si es posible determinarlo. Entonces, eso tiene que estar en tal forma de que lo pueda analizar el ingeniero de confiabilidad. Y es ahí donde análisis RCM pues están muy relacionados con los modos de falla de los componentes, o sea, están enfocados al componente, mientras que los registros del CMMS están enfocados a registrar a nivel equipo. Entonces tenemos que hacer algo, tenemos que realizar un puente ahí para que haya una comunicación factible. También aquí en este diagrama se muestra que realmente para poder tomar decisiones no nada más nos podemos basar en los datos estadísticos, de fallas, ¿no? Sino que tenemos que tomar en consideración los datos actuales de condición de los equipos, y esos son los datos de mantenimiento predictivo. Y ya sea a través de las técnicas de vibración, análisis de partículas, termografía y los parámetros de proceso que también se pueden considerar como parámetros predictivos, ¿no? O sea, que no es presión, temperaturas, flujos. Bueno, aquí lo que nos hace falta es el eslabón faltante para que haya una comunicación verdadera entre lo ejecutado, reportado y lo que se va a analizar. Bueno, hay dos partes del eslabón faltante. El primero es de que los datos sean grado analítico para los análisis de confiabilidad. Ahorita, más adelante, vamos a ver lo que son datos grado analítico, ¿sí? Para que se puedan realizar análisis de confiabilidad estadística, tipo Weibull. Y dos, retroalimentación a la base de datos RCM. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Lo que ocurre es de que cuando hacemos un análisis RCM, pues hasta cierto punto estamos basándonos en datos estadísticos, opinión de expertos, recomendaciones de los fabricantes, etcétera.
pero determinamos ciertos modos de falla, pero no son los que en la vida de un equipo realmente ocurren, ¿no? Ocurren a veces modos de falla inesperados, y pues eso los tenemos que registrar otra vez, los tenemos que registrar en la base de datos RCM y darles el mismo tratamiento que cuando hicimos el análisis inicial, o sea, determinar la función, fallas funcionales, modos de falla y las estrategias de mantenimiento que van a administrar esos modos de falla. Entonces, el eslabón faltante es un puente de comunicación, ¿verdad? En la que hay una comunicación efectiva entre el CMMS y los análisis RCM, los análisis de confiabilidad estadística. Vamos a ver este caso real. Un análisis RCM realizado ante un ventilador inicialmente que reveló 610 modos de falla. O sea, cuando se hizo el análisis, se determinaron 610 modos de falla. Este era cuando el equipo era nuevo, estaba por arrancarse y se hizo un análisis inicial. Durante los siguientes 3 años de operación se registraron 727 modos de falla, dentro de los cuales únicamente 142 se habían identificado en el análisis RCM original. Quiere decir que en esos 3 años los otros 585 modos de falla eran totalmente nuevos y diferentes. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de situaciones y nosotros debemos de registrar esos 585 falla, los debemos de registrar con RCM. O sea, tenemos que ir actualizando lo que llamamos la base de datos RCM para mantener, o sea, lo que le llaman ahora un RCM viviente, ¿verdad? O sea, un RCM dinámico que contenga, que esté actualizado con todas las fallas que han ocurrido, no nada más con lo que analizamos originalmente. Entonces, la lección es que hay que mantener actualizada la base de datos del RCM de forma continua, actualizar y optimizar las estrategias y planes de mantenimiento de forma continua. Una de las pocas que hay a nivel mundial es el eslabón faltante, es el Living RCM Certified, pero esta es una solución. También nosotros podemos, ahorita vamos a ver cómo podemos nosotros integrar una solución particular utilizando el software Access del paquete de Office. Vamos a hacer otra mantienen actualizada la base de datos M con los fallos presentados en las órdenes de mantenimiento MMS. Segunda pregunta, verifican si la información del cierre técnico de las órdenes de mantenimiento, de los trabajos de mantenimiento correctivo, es de grado analítico para realizar análisis de confiabilidad estadísticos. ¿Conocen cuáles son los datos grado analítico requeridos para realizar análisis de confiabilidad estadística probabilística? Bueno, si contestaron no en alguna de estas preguntas, pues tienen una gran área de oportunidad y de alguna forma u otra no se está completando su ciclo de mejora continua.
¿Cuáles son los datos grado analítico para ACE? Datos de edad operacional, eventos de vida, historial. O sea, para hacer los análisis de confiabilidad estadística, lo que nosotros son inicio de vida de componentes de partes mantenibles y finalización de vida, porque al final de cuentas los análisis de confiabilidad estadística realmente es un conteo de las fallas, un conteo de las fallas y fallas a nivel componente, en lo cual necesitamos saber cuándo inició operación y cuándo falló o terminó la operación o hubo una... Ahora, hay 3 finales de ciclo de vida que hay que registrarlos. Un componente puede terminar su vida, o sea, que sea reemplazado o sea quitado de operación por una falla potencial. Una falla potencial es una falla que estaba en estado incipiente o progresiva, pero fue detectada con una técnica de mantenimiento predictivo o de ensayos no destructivos y se programó una intervención predictiva y se cambió. Entonces todavía le quedaba algo de vida, pero pues se cambió porque lo hicimos en una intervención programada. La otra forma en que termina la vida un componente es en una falla funcional en la que está operando y cuando debe de haber producción y pues falla de repente y entonces entramos, la cambiamos o la reparamos para continuar producción. Esa es una falla funcional, una falla catastrófica. También puede ser por suspensión, se puede terminar una vida de un componente por suspensión. ¿Qué quiere decir? Que a veces yo tengo mantenimientos programados, por ejemplo, semestral o anual, donde se para el equipo, la máquina, entonces se abre el equipo, la máquina, y entonces como ya está abierto, pues se aprovecha de cambiar ciertas partes, aunque estén buenas, pero se aprovecha de cambiarlas, ¿no? Porque está abierto el equipo y hay que aprovecharlo. Entonces se saca una parte que estaba buena y entonces es por suspensión. Estos datos son necesarios y entran dentro del análisis, por ejemplo, el análisis Weibull, para que realmente tengamos un modelo estadístico probabilístico acertado. También se toman en consideración eventos no rejuvenecedores, como por ejemplo es el cambio de aceite o una alineación de flechas o un balanceo de rotores. Estas acciones de mantenimiento no regresan al componente a su estado original, sino que sino son de condición, que es mediciones. Y por último, pues lo que nos interesa a todos y a la empresa, básicamente, ¿no? El impacto al negocio, los datos de costos, cuánto nos cuesta una falla inesperada, o sea, pérdida de producción, producción diferida, daños colaterales, tiempo en la cual pues se programa una ventana de oportunidad en producción para no afectar producción y ya se tiene todo lo que se requiere para la reparación. Y es lo que debemos de obtener de los resultados de los mantenimientos correctivos. Son los datos que vamos a requerir para poder analizarlos ya mediante análisis RCM o mediante análisis AC.
Ahora, para cerrar el ciclo, pues ya vimos que se requiere el eslabón faltante. El eslabón faltante, pues, nos debe de reportar los resultados en forma de que nos dé el inicio y final de la vida del componente, el tipo de final de vida del componente, que nos dé una retroalimentación a la base de datos RCM cuando sea un modo de falla nuevo o diferente, pues que esté en un formato que podamos nosotros fácilmente incorporarlo al análisis RCM. Entonces, la función del ingeniero de mantenimiento y confiabilidad es ahora, una vez que se analizan, pues tomamos decisiones y estrategias para modificar nuestros planes de mantenimiento, optimizarlos, para que no inesperados que nos ocurrieron en el último ciclo, ¿verdad? Vamos a realizar otra pequeña encuesta al público para contestarla en forma de personal. ¿Tienen ustedes el eslabón faltante para transferir los datos de falla y acciones de mantenimiento en forma adecuada del CMMS al área de análisis de confiabilidad con la calidad requerida? Segunda pregunta, ¿cuántos de ustedes les interesaría tener el eslabón faltante de su proceso de gestión de mantenimiento? Bueno, yo creo que en la pregunta 1, muchos van a contestar no, otros sí. Y la pregunta 2, pues yo creo que es afirmativa. El eslabón en el cual nosotros eh, podamos, podamos nosotros los resultados de los mantenimientos, los resultados que normalmente se plasman en las órdenes de mantenimiento como cierre de técnico de orden de mantenimiento, haya de tal forma identificados y redactados para que se puedan incorporar al análisis RCM y obviamente se puedan analizar con el proceso RCM. Por el otro lado, tenemos que necesitamos nosotros registrar lo que es el inicio y la final de la vida del componente, incluso esa. Ahora, hay dos formas de hacerlo. Una es de que nuestro, para agregar nuevos campos en blancos, hay algunos MMS que tienen campos en blancos que podemos utilizar eh, para, para que el mantenedor aquí es la persona que hizo la reparación que llene esos campos cuando los tiene frescos en su mente. Y la otra es, pues, incorporar un formato adicional como el que se ve aquí, que se puede realizar con Access del paquete de Office. El análisis, aquí el análisis para toma de decisiones, pues tiene que incorporar los datos estadísticos más los datos actuales de mantenimiento predictivo de la condición actual del equipo, manifestado por los parámetros predictivos. Y hay, en el mundo hay
pocos algoritmos que realizan, que apoyan en esta función. Uno de ellos es exact, el que se muestra aquí. Y bueno, eso nos apoya numéricamente, hacen los cálculos numéricos que necesitamos, nos dan la información en forma de gráfica de resultados en los que podemos nosotros tomar decisiones para modificar nuestros planes de mantenimiento. Con esto se da finalización de esta plática. Espero que no haya habido interrupciones en la comunicación con Internet, y pues estoy a sus órdenes por si requieren alguna información adicional o algo. Eso se les hará llegar por correo electrónico.